Y tenemos a nuestro próximo invitado, a José Luis Mancini. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, Acércate bien, ahí un poquitito. Bueno, permiso. Sí, sí. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo viene ese feriado? Bien, Bien aprovechado. me tocó. Llegué de trabajar el domingo a la mañana. Así Claro. Y ahí nosotros te dijimos, vení, pero bueno. me encanta, Te agradecemos, te agradecemos. Bueno, José, te invitamos porque sos el autor de este libro que a mí me resulta súper interesante, que le contamos a la gente. Es el libro que se titula ¿Quién fue antes? ¿Quién vino después? La historia del municipio de General Roca, Fisque Menuco, desde su fundación hasta el año 2022. ¿Sí? Es un libro que escribiste hace ¿cuánto? ¿Cuándo lo empezaste? Lo empecé en 2018, 2019. Claro. Me animé a publicarlo recién el año pasado, Uh-huh. para, cerca de los festejos Del aniversario de la ciudad. Bien, contanos un poco, cómo surge la idea. Esto es un poco, yo te decía recién, es como dejar un antecedente, o un legado, sí, más que por ahí antecedente, porque habla de una parte de la historia de nuestra ciudad que quizás no conocemos, o que hay datos que no están, digamos, ahí accesibles para todos. Sí, justamente surge de eso, surge cuando estaba terminando mi carrera. Tenía que presentar la tesis y bueno, uno empieza a buscar qué tema, y bueno, me pareció interesante. La tesis terminó siendo totalmente de otra cosa, porque Claro. cuando llegué con el proyecto, mi director de tesis me dijo que no era viable, pero que era un buen Punto de relato, partida. una buena historia, un buen punto de partida, y bueno, terminó siendo un librito que Sí, la verdad que nada, me ayudó también a conocer mucha gente, no solo recolectar datos, sino también dejar asentadas unas bases para poder seguir escribiendo y seguir investigando. Sí, sí, hay cosas muy interesantes, yo lo tengo porque, vos me lo acercaste y eso está buenísimo también, ¿no? Poder tener la posibilidad de acceder a un libro, de que sea tan particular como este, ¿no? De contar la historia de una ciudad, en específico esto del municipio, ¿no? De quienes estuvieron en el municipio desde la fundación, digamos, que en principio no era General Roca, ¿no? Digamos, empezó de otra manera hoy. Bueno, sí, el tema del nombre es muy particular, creo que hay que... va en la memoria. Sí, El sí. nombre, tarde o temprano, yo creo que va a picar. Hoy la memoria, nuestra educación, nos han adoctrinado, se podría decir, llevamos un nombre. En mi próxima investigación voy a ser un poquitivo más subjetivo. En este libro traté de ser objetivo. El libro es un detalle de las personas que estuvieron al frente del municipio y en la distinta modalidad que estuvo, porque hay que, haciendo la historia, yo pude investigar de que no siempre fue elegido, no siempre fue elegido Por voto popular, digamos. por voto popular, a veces lo elegían los vecinos, que los vecinos no son el término que hoy se utiliza, sino que, Claro. que era otro, estaba bajo otro concepto. Y a cada persona, a cada personaje que estuvo al frente del municipio, siempre en el libro lo que hago es tratar de buscarle alguna historia, algo que fuera relacionada. Bien. Así me pasó. Siempre, a mí, el libro está hecho el año pasado, cuando lo publiqué cerca de la fecha del aniversario, entonces siempre que iba con la historia de que no siempre se festejó el 1 de septiembre. Claro. Entonces, Mirá, había otra fecha. Había otra fecha, se usaba la fecha en la que la ciudad se fundó. se refundó, lo refundó Rode, ahora donde estamos ahora. Claro. Y bueno, justo estaba haciendo digo, no voy a volver con el mismo cuento, entonces yo decía, a ver qué puedo contar de la ciudad, y justo un día como hoy. Sí. Y bueno, volví de nuevo a los apuntes que tenía y encontré que en 1966, en ese momento, había ganado la intendencia un gadano. Sí. No es el famoso gadano o el reconocido gadano de la calle. Claro. Era un pariente, algunos me han dicho que es el hermano, la verdad no lo pude Claro, chequear bien el sí, dato. sí. Era una persona que era agrimensor, fue uno de los ideólogos de la fiesta de la manzana,
el hombre este gana en el 65 y en el 66, a principio de año, le agarra una enfermedad Mira, termina muy con su grave, vida. sí, muy grave. Entonces, por línea sucesoria, gana asume Sour era el apellido de la persona. En la línea sucesoria el que tocaba era Sanz, pero Sanz se va a provincia, lo habían invitado, así que se va a provincia. Y asciende Sour. Sour hace una gestión y ya a nivel nacional ya se veía venir esto de estas... no quiero decir golpe de Estado, sino que era como un... Sí. sí, yo lo diría, eran democracias tuteladas, se llamaba. Claro, muy En distinto ese a lo momento, que se sí, conocía hoy después es un de... concepto que se está utilizando mucho porque los militares nos tutelaban. Ellos decían, esto está bien, esto está mal, y metían presión hasta que explotaba la olla. Claro, Y pasó justamente eso. En el 66, Sour, bajo la presión, renuncia al cargo y asume sí, una persona que se llamaba Echeverry. Esta persona Echeverry, también de UCR del pueblo, dura 9 días en el cargo. mira, A los 9 días cae en la ciudad un capitán de corbeta, un señor que se llamaba Carlos Busser. Carlos Busser, muy autoritario, una persona muy eficaz, muy autoritario, muy adoctrinado con la milicia. Carlos Busser llega a la ciudad y él en su asunción dice que no vino por todo el contexto nacional, sino que venía a ordenarle el municipio. mira, Democracia tutelada. claro. Ahí está el Una concepto. vez más ahí el concepto. Exacto. Mirá. ¿Qué pasó Carlos Busser? Empieza a hacer arreglos en la ciudad, empieza a negociar y consigue iniciar los contratos de los terraplenes de la ciudad. Mirá. Todos los terraplenes en el norte de la ciudad fueron gracias a esta persona, Claro, Carlos mirá. Busser. Mirá vos. Carlos Busser está un tiempo y en ese momento había otro concepto que también lo descubrí a través del libro que se llaman fuerzas vivas. Las fuerzas vivas de la ciudad recomiendan que la persona más preparada para el cargo era Próspero San Martín. Mira, Las fuerzas vivas eran organizaciones civiles que tenían cierta presión, así sea por su situación económica, por su situación Claro. de contactos, y lo dejan a Próspero San Martín. La historia es que Carlos Busser, como capitán de corbeta, llegó a la ciudad, pasaron los años y en el 82 Galtieri, en una misión ultra secreta, ya era comandante, realiza la Operación Rosario. La Operación Rosario es la toma de Malvinas. mira, mira, qué interesante cómo va hilando todo, ¿no? La, Sí. la historia y cómo también nos vas tocando tan de cerca a quienes vivimos aquí y quienes hemos nacido aquí en General Roca, ¿no? Sí. José Luis, bueno, yo tengo una consulta, recién ya nos adentrábamos en lo que es el recorte, ¿no? Porque hablar de la ciudad podés hablar de infinidad de cuestiones, pero vos te recortás ya la historia en un punto que es quienes estaban al mando, cómo llegaron y algunas cuestiones personales de ellos. ¿Cómo fue el recorrido por esa historia? Porque no hay mucho registro, no hay... las personas, obviamente, ya pasaron un par de años, muchas ya no están, su familia ya no está y demás. ¿Cómo fue esa investigación que lograste hacer? Porque hasta decir, bueno, yo acá ya logré mi libro, logré lo que quería contar y no hay ningún dato más o al menos algo que aporte, ¿no? Porque esa es la parte difícil para un investigador, decir, bueno, ya de este tema yo ya conozco lo suficiente como para decirlo público, pero me imagino esto, ¿no? Lo difícil de encontrar registros o gente con quien hablar y con quien poder entrevistar. Bueno, lo primero fue tratar de ser lo más objetivo posible, decir que buscaba el dato fiel. El dato fiel lo tiene el diario Río Negro, es real. El diario Río Negro tenía el dato fiel de las elecciones, quiénes habían ganado. El diario Río Negro perteneció a una familia muy reconocida de la ciudad y que tenía intenciones políticas. Entonces, la idea siempre fue
ir al dato estadístico de la elección mientras estuvo, ¿no? El diario creo que está desde la década de 1912, 1914. Entonces, las elecciones anteriores, por ahí recurría a un escritor que tuvo la ciudad, que era Tránsito Toledo. Después, a medida que iban avanzando, iba buscando iba buscando algunos escritoras, generalmente son escritoras las historiadoras, las que han publicado, que me iban hilando la historia. Y lo que hacía generalmente era buscar en esta historia, en las historiadoras, que generalmente son más objetivas, los nombres, los personajes, cómo llegaron, y después iba al diario y recurría a la estadística. ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Cómo ganó? ¿En qué contexto? Sí me llevaba bastante. Hay una persona ahí en el diario, no me puedo acordar el nombre, de la señora de archivo, que me ayudó un montón. Yo iba con mi libretita y las fechas. ¿Cuántas horas pasabas ahí? Horas. Sí. Entraba de día y salía de noche. Y ella no tenía ningún inconveniente y me pasaba porque no está digitalizado el diario. No hay una máquina. Esa está después, la máquina, viene después. Claro, la máquina es muy antigua, sé que han perdido calidad y no lo siguieron escaneando en esa famosa máquina que íbamos y mirábamos a través del visor. Sí que había que recurrir al diario físico. Entonces costaba bastante y me llevaba bastante. La verdad que me dio una mano grandísima esta persona. No me puedo recordar el nombre ahora, lo nombro en el libro porque la verdad que fue una ayuda bárbara. Pero la historia es esa, no quería... El diario lo utilicé como base para las fechas y para los datos estadísticos. Después lo que corresponde a los nombres o por ahí las relaciones de las personas, sí recurrí a otras historiadoras. Después tuve la suerte de entrevistarme con una, que es Maida, pero bueno, hubieron varias escritoras en la ciudad. ¿Te encontraste con algunas cuestiones, como vos decías recién, una persona que asume por 9 días, pasa algo y viene otra, o esto de que la elección no a dedo o a sos amigo de o servís para el cargo, como nos contabas recién, el que estaba más capacitado según tal persona? Bueno, me imagino que te has encontrado Exacto. con Sí, ¿no? Hay muchos... es linda la historia, cuando uno lo empieza a leer se da cuenta, por ahí hay datos que uno en la memoria no los tenía tan relacionados. Familias, no es solamente los Sorias, los familiares que llegaron, hubieron otras familias que llegaron. Sí, como yo te decía recién, ¿no? Ahora lo perdí, lo tenía recién, pero yo lo estoy leyendo el libro y, por ejemplo, Gelonch, ¿no? Claro. Que un personaje, una persona importante que fue en la ciudad, que también participó y que estuvo, ¿no?, al frente del municipio. Y que, por ejemplo, yo no conocía la historia de él, no lo conocía a él, no sabía qué había detrás y cuál era la bandera que él pregonaba, ¿no? Y me interesó mucho esto, ¿no? Primeros presos políticos de la región también, ¿no? Era socialista, ¿no? Sí. Son cosas, historias que uno no lo tiene Sí, él pertenecía a la socialdemocrática y bueno, le llama la atención en ese momento, otra vez lo mismo, lo que eran lo que era la tutelación de los militares, que siendo un golpe de Estado lo eligen a él para que continúe en un cargo de comisionado en ese momento. Y que en medio de un conflicto, digamos, que lo estaban como un poco acorralando, ¿no? Sí, era sé que en el contexto era nada. También habíamos tenido la emigración de Europa y sí, en una pelea constante entre los gallegos y los tanos en la ciudad. Viene él, gana. Hay una escritora en la ciudad que escribe sobre esto, de que él realiza un acto muy importante que es retirar el busto de San Martín de la plaza. Por unos días fue la única ciudad en toda la Argentina que no tenía un busto de San Martín en la plaza principal. Mirá. Y lo había hecho él por este motivo de que se venían peleando de San Martín. Sí, sacó la de San Martín y sacó la de Colón. La historia era con la de Colón, no con la de San Martín.
Pero ¿por qué le había sacado Gelón la estatua o el busto de Colón? Porque Colón era un italiano que venía a representar los intereses de los españoles. Claro, Entonces claro. él, para poder mediar en eso, retira todos los bustos de la plaza y se termina Claro, como que, haciendo bueno, un problema tiró- en la sí, sí, ciudad bueno, termina como termina, ¿no? Un peleón bárbaro. Yo empecé a leer el libro, la verdad que todavía me falta mucho, pero es muy atractivo. Y me quedo con esto, ¿no? La poca información que hay de las personas y qué poco reconocida la gente de acá, porque uno cuando repasa los nombres de las calles se encuentra nombres de todos lados, pero de gente importante de acá, muy poco. Sí, hay varios. Lo que pasa es como que el intendente es una figura que no estaba muy reconocida. Las constituciones provinciales le empezaron a dar el poder o la legitimidad para poder ejecutar políticas públicas. Hubo un momento en la que únicamente era administrador, entonces por ahí esos nombres han pasado desapercibidos. A mí me pasó ir al cementerio en un momento y encontrar una lápida vacía que decía: aquí se encuentran los restos de Bunge. Y cuando uno va Claro. y lo busca, y Bunge fue el segundo intendente de la ciudad, y abajo hay un número de ordenanza en el que dice que bueno, que se le da honor en eso. Y uno, si la ve, es un papel pegado por el administrador del cementerio en una hoja 4 que cada vez que Claro. se debe llover lo debe tener que ir y pegar de vuelta. Claro. Y no se le da. Cuando uno va ya a otro cargo ejecutivo, como el presidente, y vas a la Chacarita, no he ido a Sí. Buenos Aires, me imagino otra que cosa. cada uno debe tener su mausoleo y todo. Incluso En hay la visitas ciudad. guiadas. ¿viste? Exacto, acá en la ciudad ni sabemos. Además, la calle Bunge está llegando al barrio Gómez, y es una calle ciega. Claro. Y fue nuestro segundo, en ese momento no era intendente, eran presidente de consejo. Claro. Pero sí, creo que le pegué con el tema en el sentido de que no había nada escrito. Entonces, Claro. eso también me sirve, o me sirvió para dar un puntapié. El libro tiene varios errores que son sintáxicos. No soy escritor, yo soy investigador y no vivo de la investigación. Claro. Yo tengo otro trabajo por el que me pagan, y esto lo hago de hobby. Entonces, sé que tiene sus errores, pero bueno, la verdad que es raro que alguien haya escrito, me han dicho, es raro que alguien haya escrito sobre esto, y llama la atención. Sí. Me interesa esto de, no, es un debate ya, y lo dijiste algo al comienzo, esto de General Roca, Fisque Benuco, cuando te encontrabas con la gente para hablar, para consultar, ¿salía este tema? Sí, el libro tiene una historia que es... el libro lo presenté en el municipio para ver si ¿cómo se llama? La editorial el fondo editorial. Y bueno, tuvo sus idas y vueltas y finalmente no fue aceptado. No fue aceptado por el nombre. Fisque Menuco. Fisque Menuco. Claro, porque el libro no. dice General Roca, Fisque Menuco, Sí. como diciendo, bueno, existen los dos nombres y que cada uno Sí, tome el que le gusta. exacto. No es un tema de agenda. Entiendo que no es un tema de agenda, y yo soy partícipe de que se llame Fisque Menuco, y entiendo que no es un tema de agenda. Y el que no es cambio de mayoría, nombre. además. Esto también hay que entenderlo, me parece. Sí, no sé si no es mayoría. Cuando se da o el mejor debate, dicho, al menos. va a ser mayoría cuando... porque hubo una ideología, estábamos ideologizados, no sé cómo sería la palabra, esto de la campaña al desierto. Se ha ido yendo de a poco, ¿no? Sí, exacto, se ha ido yendo. Entonces, las generaciones que vengan de ahora seguramente van a tener otro concepto de nuestros pueblos originarios. Ojalá. Ya no va a existir la vergüenza o el desprestigio que sufren nuestros pobladores originarios. Entonces me parece que tarde o temprano va a llegar. Yo entendí cuando lo presenté, y entendía los comentarios que me devolvían, que eran bastante agresivos. Entendí que no era el momento. Y por otro lado, también me han dicho en casa, me dijeron, si lo presentás por el fondo editorial va a quedar catalogado como el libro de los Soria. En ese momento era María Emilia quien estaba, y la verdad que en casa me dijeron,
Anda por viejo, otro lado. este libro es tuyo, no es de, no, Claro. no es de una gestión. Entonces, Sí, sí, sí. hagamos el esfuerzo en casa, lo imprimimos. Y, ¿Con quién lo imprimiste? Curuf, Ah, con, mirá. con Athos. El Con gran Athos. Athos, amigo de la casa. Sí, sí, la verdad que un genio Athos también me dio buenos consejos. Vuelvo a lo mismo. Ahora he seguido investigando y la verdad que tengo muy buenos datos de Fisque Menuco. Por ahí uno con el libro por ahí va haciendo redes de relaciones y te enterás de que por ahí hay cartas geográficas en las que aparece Ese nombre. Menuco. Sí. Claro, reconocido, digamos, en el reconocido. territorio. Hay tuvimos una discusión hace un tiempo porque nada, hay que revisar papeles. La verdad que hay que revisar papeles y revisando papeles encontré una vieja ordenanza después de que se encontraron unos papeles en Trenquelauquen de la fecha exacta de la fundación original, en el que en una ordenanza, en el digesto municipal, se nombra el paraje Fisque Menuco y como que la ciudad se construye encima de Fisque. Fisque. Nada. Lo comento porque no quiero que sea algo que yo lo presente, No, es sino algo que que vos la encontraste gente un vaya y lo respaldo. busque y que está y que existió y que la construcción del fuerte fue encima de un paraje y ese paraje se llamaba Fisque Menuco y que en ese lugar vivía gente y que esa gente tuvo que correrla entre Mataba. comillas, Mataba. porque o se corrían o se corrían. Sí, sí. Entonces, por eso te digo, entendí que no era el momento, no es un tema de agenda y que hay que dejar que el tiempo pase. La memoria se va construyendo. A ver, como siempre, van a haber gente que va a meter palos, que va a tratar de borrarla. Lo de los 30.000, justamente es eso. No quiero llevar los 30.000 a mi librito, ¿no? Pues sería una falta de respeto. Pero es Pero eso. son formas de construir la verdad y la exacto, historia. son falta de construir, exacto. La memoria se construye. La verdad También. se busca y se lee y no hay forma de errarle. Claro, Claro. pues se construye también. Sí, Se exacto, termina exacto. Ayuda a construir la memoria. ¿Cuál, describiéndolo, seguramente lo habrás leído, releído un montón de veces? No sé, a nivel personal, ¿cuál fue o la figura histórica o el momento histórico en este libro que a vos te llamó la atención o que te quedó, digamos, ahí guardado? Bueno, hubo una persona que fue la primera persona que entrevisté, que fueron los Saint Martín. Ujú. Los Saint Martín es una familia que el padre Próspero era una persona que sé que estaría muy, muy codiada con el poder y cada vez que había un golpe de Estado lo llamaban a él. Y la verdad que me llamó la atención, digo, qué cintura la persona porque Claro que fue pasando los años y siempre Y siempre estaba ahí. siempre estaba. Es más, siempre terminaba los periodos, no los terminaba de muy buena manera, a veces porque llevaba la democracia y a veces porque lo movían. Y bueno, y uno de sus hijos fue intendente municipal, no fue intendente, justamente fue el último, porque él es el que inicia el proyecto de la Carta Orgánica, a donde a partir de ese momento pasas a ser intendente. Él Sí, fue la presidente figura, del digamos. consejo. Y la verdad que me llamó la atención y además porque eran mis primeras entrevistas, y ir con una Claro. persona grande y preguntarle, y no compartir ninguno de los ideales de él. Claro. Eso para mí fue muy difícil, ir y entrevistarme mira. con una persona con la que no comparto nada. Claro, Pero, era como correrse de ese lugar Exacto, para... entonces, y tratar de ser lo más objetivo posible y entenderlo a él también. Él era el hijo, no era Próspero, Claro. era Gastón, se llama, es una persona que lo van a ver, pues anda siempre caminando en la ciudad. Y la verdad que me costó un montón acercarme a él, preguntarle, hacerle preguntas y que yo consideraba picantes y él las respondía Tranquilo, natural, como, sí. como que era algo que era aceptado en la ciudad. Él me decía, a mi papá lo eligió la mayoría, y le digo, pero la mayoría que... La mayoría de los vecinos, pero no eran los vecinos los que... No, pero los vecinos eran lo que importaba en la ciudad. Claro. Y por ahí tener esa idea, es una persona grande, es una persona... Claro, y después lo empecé a entender, que por ahí... No soy un pibe, tengo 43, pero Estamos ahí, esta estamos persona ahí. era justamente la otra generación. Sí. Y la verdad que me costó un montón por ahí entender y poder volcar después esos datos, transformarlo en algo objetivo para que después no tener yo esa crítica. Eso la verdad que, Claro, que- me llamó un montón la atención. A ver, uno tiene su perspectiva, su ideología y demás. A mí, yo siento, y nos pasa acá a nosotros cuando entrevistamos gente,
siento que le podés sacar más el jugo o podés encontrar muchas más cosas con alguien que piensa diferente, porque aprendés también. Aprendés no dejás de lado tu forma de pensar y demás, pero sí entendés que tenés que ir para otro lado. Y me parece que una entrevista con una persona que piensa igual puede ser hasta aburrida, incluso yo pienso en la audiencia, ¿no? Claro. Sí, Porque bueno. es como que coincidimos todo el tiempo, en cambio el contrapunto genera otras Exacto. cosas. Bueno, sí, justamente me ha pasado en la entrevista, muchos de los que terminábamos pensando igual, terminamos tomando Bueno, 5 o sí, 6 sí, es cafés verdad. y hablando de cualquier otra cosa porque no Claro. teníamos nada que discutir. Claro. Me pasó también con una persona que es vecina acá de la radio, con Tony Balmaceda. Acá sí al lado. Y Tony Balmaceda no lo conocía a su hijo, a Gustavo, y yo la verdad pensé que Tony era totalmente distinto, pensé que era una persona, queda feo esto de decirlo, pero yo pensé que era facho, pensé que tenía Sí, otra sí, sí. ideología, y la verdad que cuando me entrevisté, nada que ver. Otra perspectiva. Hablamos 3 horas, pero la verdad que, claro, le pude sacar poco, porque justamente Claro. compartía todo con él. Pasa eso. Compartimos mate, café, en ese mate no comparto, compartimos café, charla, todo. Y la verdad que aprendí un montón, pero muy poco de lo de mi libro, porque lo de Claro, mi libro llegaron a un compartíamos la punto en idea, que así ya que no podía. no habíamos. Además que me llevé la sorpresa de que no era lo que yo tenía pensado, lo que yo tenía idealizado de él. Claro, tal cual. Bueno, y esto es el principio de un largo camino, imagino. Espero. Lo hago de hobby, entonces no me cuesta. Utilizo los tiempos libres que cada vez en casa por ahí tiempo libre, después me agarro la cabeza y digo, lo podría haber pasado con mi señora o con mi hijo y me puse Claro. a leer o a tipear algo en la máquina, pero bueno, no, la verdad que también es un cable a tierra para mí. Ujú. Leer y escribir no me cuesta. ¿Hubo algún hecho así que vos quieras contar, obviamente, pero que fue algo insólito que te pasó escribiendo este libro o algo de la historia del municipio de General Roca que vos digas, bueno, esto fue algo, no sé, fuera de lo común o algún hecho particular, no? No, por ahí hay así historias que por ahí me llamaron la atención. Una de ellas era lo de Fermín Oreja, que es una persona que llega, es una persona que se preparó mucho para llegar al cargo, y cuando llegó al cargo le tocó estar en una situación bastante de descontrol social, civil, habían unos temas ahí, que se produce el rocazo. Ah, claro, sí. Pero es que él no le gustaba que le dijeran que era comisionado. Ah, mire. Y él era comisionado y no un comisionado democrático. Hay comisionados que los ponía el peronismo. Peronismo, eso es otro tema también que estando en democracia, a veces nos llegaban desde Nación las personas que tenían que estar a cargo del municipio. Claro, sí, sí. Y había veces que no, los gobiernos de facto mandaban personas encargadas. A Fermín Oreja, también una dictadura, una democracia tutelada, lo envía, él no era militar, lo envía, pero no le gustaba que le dijeran comisionado. Entonces él introduce la palabra intendente. En su asunción, él se nombra intendente. Intendente, después lo estuve investigando y todo, es la persona que dirige, es como el director de orquesta, una cosa así. Él la verdad que es muy inteligente en ese sentido. La persona, bueno, fue docente universitario, claro. Tiene sus laureles, tuvo cargos también políticos ganados por voto popular, ¿no? Pero bueno, y él en su discurso de Asunción justamente da esta opinión y dice que... Como que ya lo instala. Él instala el nombre intendente, que después se hizo popular y bueno, ahora tenemos justamente el intendente de la ciudad, viene de ese ahí, nombre, de esa persona. De esa persona. Mirá, bueno, me decías recién que te quedaste sin ejemplares. En la semana, cuando me haga la entrega a Atos... ¿Mandaste a imprimir más? Sí, es autogestivo el libro, no claro. Es un libro que sea comercial, yo el libro aprovecho para regalarlo a quien me interesa, con quien comparto, y lo he llevado hacia las bibliotecas. Las bibliotecas... Ah, mira, ¿lo pueden encontrar ahí la gente? Sí, por ejemplo, en las quiere? bibliotecas lo tienen. En un momento lo llevé también a una librería, pero no sé si siguen teniendo o no. Pero en las bibliotecas está, y es más, no lo he llevado a todas, pues no creo que conozca todas, pero porque hay bibliotecas ahora, hay bibliotecas en varios por ahí, lugares. claro, y hay bibliotecas que están por ahí relacionadas por
con comedores o por Sí, ahí sí, con circuitos de ciertos colectivos, y ahí no lo he podido llevar. Pero el resto creo que Sí, en la están Lucía de todas. Puyán. En la Lucía de Está. Puyán está, en la Crecer, biblioteca, no. en Crecer está, en la biblioteca acá del centro también está. Joya. Creo que en la de Mosconi también lo hicieron llegar. Hay bibliotecas populares que lo tienen. El resto no tengo drama en llevarlo porque es un libro que a mí me gusta que me lean. Recién te hacía el comentario que escribir un libro no es difícil. Lo difícil es que te lean. Claro, claro. Entonces, que te recepcionen. exacto. Y uno una vez que lo publica con cierta vergüenza y todo, después querés que te lean Claro, que porque te haya da un ida y vuelta. Exacto. Bueno, ¿quién fue antes? ¿Quién vino después? La historia del municipio de General Roca, Fisque, Menuco, desde su fundación hasta el año 2022. José Luis Mancini, ¿cómo? Mancini. Mancini, ahí está. Bueno, ya saben ahí la Espectacular. biblioteca donde pueden encontrar. Y bueno, cuando tengas por ahí más ejemplares, ahí estamos charlando por ahí. Dale, muchas gracias. No, te agradecemos a vos por venir en este día. Y bueno, seguiremos nosotros con la programación hasta la hora 12, una pausita y ya volvemos.